Muy buenos días, estimado quinto básico de la Escuela Millaray. El objetivo de la siguiente lección tiene por entender cómo se fue dando el poblamiento de América. El porqué de esto, puesto cuando llegaron los españoles, se encontraron con muchas culturas acá en América, como por ejemplo los mapuches, como por ejemplo los taínos, los aztecas, ¿ya? Pero es importante que nosotros sepamos de una manera corta, de una manera breve, que se pueda entender ¿por qué estaban esas culturas acá? Puesto que se ha comprobado de que en América no surgió el hombre, sino que el hombre surgió de África y de África se fue expandiendo por todo el mundo. Y si América está separada por el Océano Pacífico y por el Océano Atlántico, tanto de África, de Asia, de Europa, ¿cómo es que llegaron las personas a vivir en América? Bueno, en primer lugar, se cree que hay tres teorías. Las primeras dos, que son parecidas entre sí, es de que hace aproximadamente 40.000 años, todo lo que es el Polo Norte, especialmente un lugar que se llama el Estrecho de Bering, se congeló. ¿Qué es lo que es un estrecho, chicos? Un estrecho es algo así. ¿Pueden ver esa zona en la que está aquí arriba de la bandera? Cuando están a punto de unirse dos continentes. Aquí también hay un estrecho, miren. Son lugares en los cuales son muy pequeñas la distancia que hay de mar, ¿ya? Así que en el pasado, en una glaciación, que una glaciación es cuando las temperaturas bajan mucho, se congeló el mar, se congeló el océano Pacífico. Y pasó una situación así, lo cual provocó que la gente que vivía en esa época pudo pasar de Asia, miren mi mouse, hacia América buscando o cazando animales como el mamut o el bisonte. Y luego, siguiendo esta flecha, fueron bajando y bajando y bajando y poblando toda América. Otra teoría es que la gente cruzó por mar, como se puede ver en esta barcaza, desde Oceanía hasta América. Y la otra teoría es que ocurrió algo parecido, ocurrió algo parecido a lo ocurrido en América del Norte, sin embargo, cruzaron por la Antártida, también en búsqueda de alimentos, puesto que se pensaba que toda esta zona había un gran puente de hielo, ¿ya? Es interesante la ruta por el mar, puesto que es algo parecido a lo que hicieron los europeos, los españoles en la época que estamos trabajando. Bueno, todo esto ocurrió hace 40.000 años, así que tenemos que ponernos a pensar de que durante esos 40.000 años la gente que llegó fue cambiando. Y no toda la gente se quedaba en el mismo lugar. Había gente que se quedaba en América del Norte, gente que se quedaba en América Central, gente que se quedaba en América del Sur, pero en diferentes lugares. Pues puede que hubieran indígenas que se quedaron en Brasil, otro en Venezuela, otro en el norte de Canadá, otro en Guatemala, otro en Chile. O sea, todo estaba lleno de indígenas en esa época, po. Así que veamos algunos de ellos según cómo vivían, ¿ya? Y vamos a tener que hay cuatro clasificaciones. La primera eran las sociedades cazadoras y recolectoras. Miren su nombre, que cazaban y recolectaban. Un ejemplo de esto fue la cultura Clovis, que como podemos ver en la imagen, eh, ellos funcionaban de una manera básica. Podemos ver que estaban cazando animales, como los mamuts, a través de lanzas, ocupaban piedras, no tenían mucha tecnología, chicos. Vivían en grupos pequeños, por lo tanto no formaban ni ciudades, ni pueblos, y se movían de aquí para allá. Por lo tanto, eso los hace ser nómades, ¿ya? Comían frutos, bayas, de donde se encontraran, y y pasaban de lugar en lugar. De estas bandas o grupos recolectores o cazadores hubieron demasiados en América, chicos. No solamente en América del Norte y no solamente con la cultura Clovis. Ahora podemos ver de que aquí, en esta zona, que se encuentra el Océano Atlántico, pero en el Mar del Caribe, por donde llegaron los españoles, vemos que se desarrolló la cultura taína, que ellos vivían en pequeños grupos y para comer también cazaban y recolectaban como la cultura Clovis o las cazadoras recolectores. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia, chicos? Por estar en el mar, ellos también tenían la posibilidad de pescar, por lo tanto vivían mucho del mar. Por ejemplo, se hacían utensilios con conchas de mar, se vestían, por ejemplo, con cuero de animales del mar como el lobo marino. En Chile había muchos de estos. ¿Por qué creen que había muchos pueblos pescadores en Chile? ¿Será por su costa que es muy larga? Yo creo que es por eso. Y así como los tainos, en toda América hubieron pueblos que eran pueblos pescadores.
Y recuerden, eran idénticos a los recolectores cazadores, pero ahora hay que agregarle la pesca. Ahora, si seguimos bajando con el poblamiento, podemos ver de que en la cordillera de los Andes se desarrolló la cultura inca, y esta es la capital del imperio inca, que es el Cusco. Podemos ver que es una gran ciudad, hay un rey, una persona que está encargando, hay una pirámide, hay muchas casas. Por lo tanto, podemos pensar de que hay muchos oficios, como por ejemplo, había gente que se dedicaba al comercio, habían sacerdotes, puesto que los incas pensaban que su emperador era el hijo del sol, el sol era su máximo dios. Había gente que era guerrera, había gente que era agricultora, había gente que realizaba muchos oficios. Cuando en una ciudad o cuando en una sociedad ocurre esto de que hay muchas cosas que hacer, se junta mucha gente, podemos hablar de que son sociedades complejas o culturas complejas. En América hubieron dos, los incas y los aztecas, ¿ya? Por lo tanto, muy diferente a los pueblos que son pescadores o a las culturas que son cazadoras-recolectoras, puesto que ellos vivían en grupos pequeños, vivían ya en ciudades grandes. Y por otro lado, y para terminar, para ver las culturas que hay en América, puesto que tenemos tres, culturas complejas, culturas pescadoras y culturas cazadoras-recolectoras. Ahora nos falta un punto medio entre ellos, que es el punto que son las sociedades agroalfareras, como los diaguitas que vivían en el norte de Chile. Ellos ya vivían sedentariamente, al igual que los incas, por ejemplo, o las sociedades complejas. Vivían en un solo lugar, practicaban la agricultura, puesto que para plantar algo uno necesita quedarse ahí, como podemos ver en esta montaña, o sea que ellos tienen que vivir ahí para que esto surgiera. También tenían ganado, como las alpacas, eran alfareros, miren, trabajaban el barro, y tenían pequeñas casas, tenían pequeñas ciudades. Era un punto medio. Igual eran grupos pequeños, pero no eran ciudades grandes, como el caso del Cusco. Y así podemos ver de que en toda América se fueron desarrollando diferentes tipos de culturas. Por ejemplo, acá en la zona austral habían culturas pescadoras, como los Cahuascar y los Onas. Mientras tanto que en Brasil, por ejemplo en la selva, era posiblemente encontrar sociedades cazadoras-recolectoras. En Estados Unidos hubieron muchas culturas agroalfareras. Y así por toda América. No pensemos que solamente estaban estas, sino que había muchos más. Bueno, chicos, esta es la lección por ahora, puesto que la que se viene ahora es ver qué culturas específicamente se encontraron con los españoles cuando, cuando vinieron acá a América. Muchas gracias.